cree. Y viene el icono de un ojo cerrado. Y pues esto lo iremos comprendiendo a lo largo de esta mañana. Para concluir con esa misma frase, para reafirmarla. Y bueno, en la vida de toda persona llegan situaciones, llámese enfermedad, problemas familiares, dificultades económicas, algunas crisis en el hogar, con los amigos o en el lugar en el que nos desarrollemos, en las cuales pues todo lo que podamos hacer por nosotros no es suficiente. Es entonces cuando entra Dios. Y no sé si usted se ha dado cuenta, ¿no? Que muchas personas que no son creyentes dicen, bueno, yo solamente considero a Dios cuando tengo problemas. Es muy común que si alguien tiene problemas, sí va con Dios. Pero en el relato de hoy veremos a dos personas que llegaron a ese punto en el que los problemas los agobiaban tanto que y Jesús les dijo, solamente cree. Y bueno, en la siguiente diapositiva encontrará usted la idea central, que es: en el funeral de la esperanza, la fe está presente. Y bueno, esta idea central viene de la conocida frase, la esperanza muere al último, y quiere decir que aun cuando toda posibilidad humana diga que no, cuando toda posibilidad racional diga ya no hay nada más por hacer, la fe sigue viva, la fe dice sí. En la siguiente diapositiva quise recalcar la importancia que esto tiene para usted, porque este tema me interesa a mí como cristiano que asiste a la Iglesia Camino de Salvación, pues ya que todo ser humano tiene algún momento en su vida una situación difícil. Sea que usted esté atravesando en este momento por una situación difícil o no, usted está preparado para hacerle frente a través de esta enseñanza del día de hoy. Y bueno, en la siguiente diapositiva encontramos el texto que vamos a estar analizando en esta mañana, que es Marcos capítulo 5, versículos 21 al 43. Le voy a pedir que lo abra en su Biblia o lo ubique en su aplicación, y cuando lo tenga le pido que se ponga de pie para darle lectura a todos juntos. Lo haremos alternadamente para darle dinamismo. Yo comienzo con el versículo 21, usted sigue con el 2 y así sucesivamente nos juntamos en el 43. Le pido al equipo de comunicación que mantenga la presentación. Ahí está. Bueno, Marcos 5, versículos 21 al 43, que es el evangelio que hemos estado analizando en este tiempo. Y bueno, ya que todos estamos levantados, démosle lectura. Pasando otra vez Jesús en una barca a la otra orilla, se reunió alrededor de él una gran multitud y él estaba junto al mar. Y le rogaba mucho, diciendo: mi hija está agonizando, ven y pon las manos sobre ella para que sea salva y vivirá. Pero una mujer que desde hacía 12 años padecía de flujo de sangre, cuando oyó hablar de Jesús, vino por detrás entre la multitud y tocó su manto. Y enseguida la fuente de su sangre se secó, y sintió en el cuerpo que estaba sana de aquel azote. Sus discípulos le dijeron: ¿ves que la multitud te aprieta y dices, ¿quién me ha tocado? Entonces la mujer, temiendo y temblando, sabiendo lo que en ella había sido hecho, vino y se postró delante de él y le dijo toda la verdad. Mientras él aún hablaba, vinieron de la casa del principal de la sinagoga diciendo: tu hija ha muerto, ¿para qué molestas más al maestro?
y no permitió que le siguiese nadie, sino Pedro, Jacobo y Juan, hermano de Jacobo. Y entrando les dijo: ¿por qué alborotáis y lloráis? La niña no está muerta, sino duerme. Y tomando la mano de la niña le dijo: Talita cumi, que traducido es: niña, a ti te digo, levántate. Juntos, pero él les mandó mucho que nadie lo supiese, y dijo que se le diese de comer. Oremos, hermanos. Señor, tú sabes que estoy agradecida por el privilegio que representa estar aquí adelante compartiendo tu palabra. Te ruego, Señor, que pongas en mi mente las palabras que tú quieres hablarnos, el mensaje que tú quieras hablarnos, y pon también en mi boca la forma en la que tú quieres hacerlo, las palabras adecuadas para comprender la verdad de tu palabra. Abre nuestra mente, Dios, para recibir tu bendición, pero también tu llamada de atención, Dios. Y sobre todo transforma nuestra forma de pensar, nuestras actitudes y nuestra forma de vivir, para que a través de nuestro estilo de vida la gente que no te conoce pueda hacerlo, Dios. Gracias porque tú eres bueno. Amén. Puede tomar su lugar. En el relato que viene en la Reina Valera 60, tiene un título, el cual es la hija de Jairo y la mujer que tocó el manto de Jesús. Pero en esta hora, en la diapositiva 6, yo lo retitulé Jairo y la mujer con flujo de sangre, debido a que estos dos personajes son los que vamos a estudiar en esta mañana, son los actores de la fe. Entonces son los importantes, Jairo y la mujer que tenía flujo de sangre. Y bueno, vamos juntos a hacer el análisis de la escritura, haciendo hincapié en las partes que van acorde con nuestra idea central. Si se acuerdan cuál es: en el funeral de la esperanza la fe sigue presente. Y bueno, les dejé allí una simbología en la diapositiva 11, acerca de los puntos que vamos a analizar. Son 5, son muy sencillos y vienen con un icono. El primero es la posición social del actor, la acción, la convicción, el milagro interrumpido y la respuesta de Jesús. Un comentarista tituló este relato un milagro interrumpido y por consecuencia más glorioso. Y en este análisis veremos cómo fue que ese milagro fue interrumpido, pero pues también el resultado fue mucho más glorioso. Entonces, ubiqué esos 5 puntos, está muy sencillo. Y bueno, vamos a comenzar tal cual viene en la Biblia, ¿no? En el versículo 21 de Marcos comienza hablando de Jairo. Y bueno, respecto a la posición social de Jairo, tenemos el versículo 22, que era el principal de la sinagoga, y dice: pasando otra vez Jesús en una barca a la otra orilla, se reunió alrededor de él una gran multitud, y él estaba junto al mar. Y vino uno de los principales de la sinagoga, llamado Jairo, y luego que le vio, se postró a sus pies. Es importante la posición social de Jairo en este relato, porque hace contraste con el de la mujer. Y si usted no lo sabía, el principal de la sinagoga era una persona muy importante, porque era como el administrador. Estaba al frente del servicio, autorizaba a aquellos que debían orar, leer las escrituras o exhortar, y velaba por el cumplimiento de las prescripciones judaicas. Entonces vemos que Jairo era una persona importante, respetada y con autoridad. Luego, analizando la acción, en el versículo 22, parte B, habla acerca de que se postró a sus pies. Es importante este verbo, se postró, porque la acción no tiene sentido. O sea, Jairo pudo haberse postrado, pero no. Marcos quiere resaltar que fue a los pies de Jesús. Y el verbo también significa debilitar, se debilitó a sus pies.
El que Jairo se postrara a los pies de Jesús, un principal de la sinagoga se postrara a los pies de Jesús, habla acerca de la desesperación que sentía Jairo por la sanidad de su hija, porque se olvidó de varias cosas. En primer lugar, se olvidó de sus prejuicios, ya que, pues como usted sabe, en la Biblia habla acerca de que muchos judíos rechazaban el mensaje de Jesús, la predicación de Jesús. Entonces, se olvidó de de sus prejuicios y dejó atrás el orgullo, ya que seguramente, pues si Jairo era el principal de la sinagoga, tenía amigos de la sinagoga. Entonces en la sinagoga, supongo que no aprobaban el hecho de que Jairo fuera a los pies de Jesús, por lo mismo que le mencionaba. Y entonces esto es importante porque, pues, se olvidó de todo lo que pudiera tener en mente. Solamente quería que su hija fuera salva. Y bueno, esa fue la acción que realizó Jairo. Se postró a sus pies y le rogaba. Y también esta parte de le rogaba hace contraste con el relato que vimos la semana anterior, en donde en Gadara, no, en la región, en Gesara, las personas le rogaban a Jesús que se fuera porque tenían miedo, ¿no? De que había hecho que los cerdos, más bien que por la obra de Jesús los cerdos se habían matado. Entonces le rogaba que se fuera, y en este caso Jairo llega, se postra a sus pies y le ruega que venga a salvar a su hija. Y bueno, el siguiente punto es la convicción de Jairo. La convicción en esta Biblia pues se verbaliza, ¿no? Alguien habla acerca de lo que cree, de lo que está seguro, de las ideas que tiene. Entonces, en el versículo 23, parte B, vemos la convicción de Jairo, que era lo que él creía. Y dice, le rogaba diciendo, mi hija está agonizando, ven y pon las manos sobre ella para que sea salva y vivirá. Es decir, estaba muriendo. En Lucas 8:42, que es el relato que también habla acerca de la hija de Jairo y la mujer con flujo de sangre, habla que era su única hija. Aquí Marcos no lo dice, pero era su única hija. Entonces, pues, los que son papás podrán identificarse, ¿no? Si un hijo, aunque no sea el único, preocupa, ¿cuánto más su única hija? La única. Y era chica, aquí dice que tenía 12 años. Y Jairo, Jesús se dio cuenta de que Jairo tenía fe, porque Jairo dijo, ven y pon las manos para que sea salva y vivirá. Vivirá, pues, es un verbo en futuro y es indicativo. Esto quiere decir que se presenta como real, va a suceder, va a vivir mi hija si tú pones tus manos. Y es cuando Marcos resalta el hecho de que Jairo tenía fe en vivirá. ¿Cuántas veces nosotros nos hemos encontrado en situaciones difíciles? Pero ¿qué pasa en nuestra mente, no? Como el icono que viene en convicción. ¿Qué pasa? Pues la Biblia dice, ¿no?, que Jesús hacía milagros, que Jesús era bueno con las personas, pero ¿realmente creemos que lo puede hacer? Y a lo largo de esta mañana quiero que usted se dé cuenta en la diferencia entre creer que Jesús va a actuar y que lo haga. No es lo mismo, porque creer queda en nosotros, es nuestra decisión. Que Jesús lo haga es su decisión y eso ya le queda a él. Aquí Jesús nos dice a nosotros que creemos. Jairo creía que iba a ser hecho. Y bueno, entonces encontramos el milagro interrumpido, ¿no? Jairo le pidió a Jesús que viniera a tocar a su hija para que fuera sana, y encontramos a partir del versículo 25, pero una mujer que desde hacía 12 años padecía flujo de sangre, y pues cambia, ¿no? La historia ya no es de Jairo, ahora se concentra en la mujer de flujo de sangre. Y allí mismo en la presentación, entre corchetes, entre paréntesis, hace la indicación de cuando se habla de la mujer con flujo de sangre. Y vamos a ver la posición social de la mujer.
en el versículo 25 dice, pero una mujer que desde hacía 12 años y padecía de flujo de sangre, tal vez esto en primera instancia no nos hable nada acerca de qué posición social tenía la mujer, pero quiero que vayamos ahora a Levítico capítulo 15, versículos 25 al 27, y esto nos va a dar una indicación de la posición social de la mujer. Es Levítico 15, versículos 25 al 27. Y dice así: y la mujer, cuando siguiera el flujo de su sangre por muchos días fuera del tiempo de su costumbre, o cuando tuviere flujo de sangre más de su costumbre, todo el tiempo de su flujo será inmunda, como en los días de su costumbre. Toda cama en que durmiere, todo el tiempo de su flujo le será como cama de su costumbre, y todo mueble sobre que se sentare será inmundo, como la impureza de su costumbre. Cualquiera que le tocare esas cosas será inmundo, y lavará sus vestidos, y asimismo se lavará con agua, y será inmundo hasta la noche. Entonces, ¿cuál era la posición social de la mujer? Era una mujer inmunda. Como lo vimos en el domingo anterior, el endemoniado gadareno también era inmundo, porque pues tenía un espíritu inmundo y se lastimaba a sí mismo. Entonces, pues la mujer era una rechazada social. La gente no la aceptaba, no la tocaban, ni tocaban las cosas que eran de ella, no tocaban su cama, no tocaban sus cosas, porque de esta manera se hacía uno inmundo. Entonces vemos que era una persona que la gente rechazaba. Y también en el versículo 26 leemos que era pobre o de escasos recursos, ya que dice: y había sufrido mucho de muchos médicos y gastado todo lo que tenía y nada había aprovechado, antes le iba peor. Y también este versículo nos habla de tres cosas. La enfermedad que padecía le traía mucho dolor. Era una enfermedad incurable, ya que no había visitado solamente a un médico, sino a varios, y ninguno de todos ellos había podido curarla, sino que le iba peor. Esto también nos puede hablar acerca de que era una enfermedad que iba en aumento, ¿no? O que continuaba en el mismo estado, por lo menos no mejoraba en nada, y le había provocado mucha pérdida económica. Entonces, esto hace contraste con Jairo. Él era una persona reconocida, de autoridad. Seguramente muchos lo querían, y aunque no lo quisieran, tenían que fingir que lo querían porque era el principal de la sinagoga. Y a la mujer, pues a nadie le importaba, ¿no? Era la rechazada, no tenías que juntarte con ella. Y Jairo, pues supongo que por ser principal de la sinagoga estaba económicamente estable, y la mujer era pobre, ya no tenía nada, le iba peor. Entonces pasamos a la acción de la mujer que se habla en el versículo 27. Vino por detrás entre la multitud y tocó su manto. Cuando oyó hablar de Jesús, vino por detrás entre la multitud y tocó su manto. Y vino por detrás, como quien no quiere ser descubierto debido a su situación social, y se acercó a Jesús sin darse a conocer por la espalda. Él no pudo verla, y adelante se dice, ¿no? Voltea a Jesús a preguntar quién fue, porque él no la vio. Entonces vino por detrás y tocó su manto. Eso fue lo que hizo la mujer. Y luego en el versículo 28 analizamos la convicción, porque decía: si tocare tan solamente su manto, seré salva. Es la indicación que Marcos nos da acerca de que la mujer tenía fe.
La mujer evidencia la creencia de que los hombres santos estaban investidos de poder y que por tanto Jesús estaba lleno de poder para sanar. Era una creencia común en ese tiempo. Entonces la mujer sabía que Jesús era santo, que había poder en él. También está convencida de la misericordia y aceptación de Jesús, porque suponiendo lo peor, ¿no?, que Jesús se diera cuenta en el momento que la está tocando, por ser una mujer impura pudo haberla rechazado, pero la mujer estaba segura de la aceptación y misericordia de Jesús, de la bondad de Jesús, y por lo mismo de que a través de tocar su manto, la impureza ritual puede transmitirse de la mujer a Jesús. Pero bueno, si tocare tan solamente su manto, seré salva. Entonces la mujer creía que la acción de Jesús iba a salvarla. Y luego vemos el milagro interrumpido. ¿Por qué interrumpido? Porque Jesús la confronta. Luego Jesús, conociendo en sí mismo el poder que había salido de él, volviéndose a la multitud, dijo: ¿Quién ha tocado mis vestidos? Y sus discípulos le dijeron: ¿ves que la multitud te aprieta y dices ¿quién me ha tocado? Seguramente esta pregunta era muy sensata para los discípulos y para la multitud, ¿no? Pues venían apretándolo. ¿Cómo se le ocurre preguntar que quién lo ha tocado? Pero miraba alrededor para ver quién había hecho esto. Entonces la mujer, temiendo y temblando por su impureza, sabiendo lo que en ella había sido hecho, vino y se postró delante de él y le dijo toda la verdad. Y él le dijo: hija, tu fe te ha hecho salva, ve en paz y queda sana de tu azote. Este versículo 34 es la respuesta de Jesús: hija, tu fe te ha hecho salva, ve en paz y queda sana de tu azote. Y es un dato curioso que es la única ocasión en los evangelios en la que Jesús se dirige a alguien de esa manera, llamándola hija. Y pues si vemos que anteriormente la mujer estaba temblando tenía temor, ¿no?, incertidumbre de si mi impureza pasó a él y se enoja o no sé, estaba con mucho miedo. Y Jesús la tranquiliza diciéndole hija, con palabras de cariño. La intención es calmar y hacer que la mujer se sienta acogida ante su temor y temblor. Y la respuesta de Jesús: tu fe te ha hecho salva. A través de estas palabras Jesús le asegura, hace que no quede duda de que su fe, en adición al poder divino, la hizo salva, al igual que como con Abraham, que su fe le fue contada por justicia. La fe de la mujer la hizo salva. Y además Jesús le dice: ve en paz y queda sana de tu azote. Queda sana de tu azote. Y también restauró su imagen social, porque al momento de confrontarla, pues estaba allí la gente con la que ella convivía, pues en la vida, ¿no? Sabían que ella era impura porque ella había visitado muchos médicos. Entonces, cuando Jesús le dice: hija, tu fe te ha hecho salva, ve en paz y queda sana de tu azote, la gente sabe que ella ya no va a ser impura más, sino que ya está sana, queda sana de tu azote. Y luego continuamos con Jairo, ¿no? Esa fue la parte que interrumpió el milagro de Jairo, pero continuamos. En el versículo 35, cuando dice: mientras él aún hablaba, vinieron de la casa del principal de la sinagoga diciendo: tu hija ha muerto, ¿para qué molestas más al maestro? Las personas que fueron a anunciarle que su hija había muerto no tuvieron tacto, porque pues si es una pérdida, tienes ciertas palabras, ¿no? Y en lugar de preocuparse por él, por la muerte de su única hija, llegan y le dicen que no molesta al maestro. Según su mentalidad ya no había nada más por hacer. Y este versículo en especial, pues me trae a la mente que, como ustedes ya saben, mi primo Andrés murió hace muy poco. Entonces, estando en la casa de mi abuelita, ella estaba muy triste porque pues lo cuidó cuando era pequeño. Y ella decía:
pues si hubiera quedado con vida, aunque sea en el hospital, enfermo o con algo mal, pues algo hubiéramos, o sea, podríamos orar, ella dijo, pero pues ahorita ya está muerto, ya no se puede hacer nada. Y es pues una mentalidad general, ¿no? Es común, es normal pensar que cuando alguien muere ya, pues muchos dicen que tengas resignación, ¿no? Que ya no tengas una esperanza de que puede volver a la vida. Pero Jesús va en contra de ese pensamiento cuando en el versículo 36 vemos su respuesta. Luego Jesús oyó lo que se decía, dijo al principal de la sinagoga: no temas, cree solamente. ¿Por qué le dijo esto? Porque pues él llega, escucha que su hija murió, pues piensa lo mismo, ¿no? Ya no se puede hacer nada. Pero Jesús le dice: cree que tu hija puede ser salva y no pierdas la fe inicial con la cual le llevó a postrarse a los pies de Jesús. Esa fe que le llevó a olvidarse de todo lo que dijeran sus amigos, todo lo que dijera la gente, llegó y se postró. No temas, continúa con la fe inicial que tenías. Y bueno, continúa el relato hablando de que permitió solamente que le siguieran 3 de sus discípulos, entró y vio que había alboroto, porque pues era común que cuando alguien moría, llamaban a las plañideras, y pues Jairo era una persona de autoridad, ¿no? Entonces debía haber mucho llanto en su casa para lamentar la pérdida de su hija. Y cuando Jesús le dice: la niña no está muerta sino duerme, se burlaban de él. Inclusive alguien, yo creo que la esposa de Jairo, pues igual pudo haberlo tomado como algo, como burla, ¿no? Está dormida, pues no, ya se murió, ¿no? Ella decía, pero entonces Jesús solo tomó al padre, a la madre y a sus discípulos, y tomó la mano de la niña y le dijo: Talita Kumi, que traducido es: niña, a ti te dijo, levántate. Y se levantó, pues tenía 12 años, y se espantaron grandemente. Pero él les mandó mucho que nadie lo supiese, y dijo que se le diese de comer. También tuvo un gesto de cariño con la niña, que se alimentara, ¿no? Había estado enferma, que comiera y que recuperara sus fuerzas. Y bueno, todo este relato que hemos analizado, podemos aplicarlo a nuestra vida. Toda la palabra de Dios se aplica a nuestra vida. Como te decía al inicio, tal vez tienes una situación difícil ahorita. Hay muchísimas. En todos los lugares en donde estemos puede haber algo difícil. Tal vez una enfermedad, no, una situación de salud. Tal vez en el trabajo tenemos problemas con alguien, con el jefe, con algún compañero, o simplemente en el trabajo se nos están presentando oportunidades que no agradan a Dios. En la escuela, a los chavos que todavía van a la escuela, pues no sé, con algún profesor o en alguna materia, ¿no? Hay muchas situaciones difíciles que podemos experimentar, y esto fue algo igual como una experiencia personal, ¿no? Llega una situación difícil a tu vida y la gente lo que hace es pues enfrentarlo, ¿no? Con lo que puede hacer. Si es una enfermedad, pues va al doctor, se cuida, visita a las personas que le pueden asesorar, sigue los consejos de la gente. Si es una situación económica, pues intenta recortar su presupuesto en otras cosas. Inclusive puede llegar a pedir dinero. O sea, la gente enfrenta las situaciones difíciles de manera natural, ¿no? Pero puede llegar un momento, como en el caso de Jairo, en el que, pues, qué tan desesperado tuvo que estar Jairo para ir a los pies de Jesús. No era bien visto, porque los judíos rechazaban la predicación de Jesús, algunos. No era bien visto porque, pues, sus amigos también lo reprobaban, ¿no? Como Jesús. Entonces, igual la mujer ya había ido a muchos médicos, había gastado todo lo que tenía, ya nadie pudo ayudarla, sino que le iba mucho peor.
Llega ese momento en estos dos personajes en los cuales ya, pues todo lo que pueden hacer ya no es suficiente, ya lo hicieron. Y entonces recurren a Jesús con fe. Jairo decía, si tú pones tu mano sobre ella va a ser salva y vivirá. Y la mujer decía, si tan solo tocare el borde de su manto seré salva. Y fueron con fe. Y ese es el punto, ¿no? ¿Cuál es nuestra acción en estas situaciones difíciles? Si ahorita no tenemos una, qué bueno, gloria a Dios, pero va a llegar en algún momento. ¿Qué vamos a hacer? ¿Cómo vamos a actuar? ¿Cuál va a ser nuestra acción? En este caso fue postrarse a los pies de Jesús, se debilitaron a los pies de Jesús. No importa cuál sea tu posición social, si eres muy reconocido, alguien que se supone que no debería tener falta de nada, o si pues por las situaciones de la vida eres pues inclusive un rechazado social, ¿no? No importa cuál sea la posición social que tú tengas, no importó cuál fue la posición social de estos dos personajes, que fueron muy contrastante. ¿Qué hicieron? Vinieron y se postraron a los pies de Jesús, reconociendo que pues ya en sus fuerzas ya nada más podían hacer. Y se acercaron con fe. Pon las manos sobre ella y vivirá. Si tan solo tocare el borde de su manto, seré salva. Y pues puede que tú digas, bueno, yo ya he creído en Jesús, ya he creído en la palabra de Dios que habla acerca de que Él nos va a sanar, pero pues no veo respuesta, ¿no? Y Jesús nos dice, aférrate a la promesa que te he dado de la vida eterna. Es algo importante anotar aquí. Jesús les dice que tengan fe, pero Jesús nunca les promete nada. ¿En qué versículo encontramos que les dice, no, yo la voy a salvar, tú no te preocupes? No, solo les dice, ten fe. Eso era lo único que le interesaba a Jesús, que tengas fe. Eso es lo único que le interesa a Jesús. Es nuestra parte, es mi decisión tener fe, es mi decisión creer que puede suceder, pero es la decisión y la obra de Jesús que Él lo haga. Y Él lo va a hacer inmediatamente, como en el relato de la mujer, o se va a tardar, como en el caso de Jairo. Y pues alguien podría decir, bueno, es que la mujer ya tenía mucho tiempo, ¿no? Pues ya había sufrido, que le resolviera pronto. Y pues Jairo, tal vez su hija había estado enferma unos cuantos días. Pero pues eso no lo determinamos nosotros, no lo sabemos nosotros. Jesús lo sabe. Él sabe cuándo lo va a hacer. Tal vez otros dicen, bueno, yo ya he creído que Dios va a restaurar a mi familia y la va a acercar a Él, pero la Biblia nos llama a creer que poderoso y fiel es el que ha hecho la promesa, ¿no? A lo largo de la palabra encontramos muchas promesas que responden a las situaciones que tenemos, y son muy contrastantes, ¿no? Puede que haya dos relatos de enfermos y que en uno sí lo sana, en otro no lo sana, en uno le pone lodo, en otro simplemente manda la palabra, como con el centurión, y es sano. O sea, Dios se mueve de maneras misteriosas. Entonces encontramos muchas situaciones que responden a nuestras necesidades. ¿Y qué es lo que Dios nos pide en esta mañana? Nos dice, solamente cree, solamente cree. Y es buen momento hoy de cambiar esos paradigmas que teníamos como cristianos, que por ser cristiano tengo la bendición de Dios y tengo la sanidad y el poder y la bendición económica de Dios y siempre voy a estar feliz. No significa que ser creyentes vayamos a tener todas las bendiciones de Dios, pero sí tenemos una esperanza, un ancla, esa ancla que no deja que te pierdas, ¿no? Y al final se concluye con solamente cree. Y llega un momento en el cual pues sí, tú ya no puedes hacer nada, solamente te toca creer y esa es tu parte.
Dios nos está llamando a quitarnos todos esos prejuicios y sin importar quién seas, qué tan importante seas o qué tan ignorado seas, Jesús quiere que corras a sus pies y te postres con fe, creyendo en que puede ser realizada la obra. Pero te repito, eso es totalmente decisión de Dios, ¿no? Y pues como Romanos 8:24 dice, pero la esperanza que se ve no es esperanza, porque lo que alguno vea que esperarlo. Entonces, igual, ese icono, ¿no? El ojo cerrado, porque lo que alguno vea que esperarlo. Y pues, aquí tenemos estos dos actores de la fe. Jesús nos llama a que nosotros seamos esos actores de fe. Es importante. Y pues yo en lo personal, hubo mucho tiempo en el que yo estuve diciendo, bueno, es que yo ni siquiera veo que lo que Jesús habla en su palabra realmente se ha hecho, ¿no? ¿Dónde están las sanidades y los milagros? ¿Dónde está que la gente es salva? ¿Dónde ni siquiera se puede ver? Y Dios me llamó la atención. Me dijo, es que tú pues no tienes que verlo, solamente tienes que creer. Y no solamente creer esta porción de la Escritura, sino todo lo que dice. Por asombroso o increíble, por increíble que pueda sonar, te llama a creer en que la obra de Él es verdadera y en que la obra de Él es verdadera en nuestras vidas, en la vida de cada uno de nosotros. ¿Y qué va a suceder con las personas que están a nuestro alrededor? Seguramente la mujer tenía muchas personas que la rechazaban y muchas personas que le habían dicho, no, es que no vayas con el maestro porque pues ni te va a tocar, ¿no? Resígnate a tu enfermedad por siempre. Igual con Jairo, ¿para qué molestas más al maestro, no? Puede que llegue un momento en el que veamos que lo que nosotros necesitamos no es contestado y pues ya no lo molestes más. La sociedad va a querer desanimarte respecto a tu fe y van a llegar muchas situaciones en las que tus amigos, inclusive tu misma familia, tu familia que no es creyente, pues por el pensamiento natural que se tiene de ya no se puede hacer nada, ya no luches, pues tú no eres nadie, ni siquiera te acerques, van a intentar desanimarte. Pero esto es a lo que Dios nos llama, a creer todo el tiempo. Y bueno, antes de concluir, quisiera que se pusieran de pie. Vamos a hacer una oración y también una dinámica. Quiero que todas las personas que tienen alguna enfermedad, que tienen alguna situación difícil en su vida, pasen aquí al frente. Y en este momento no le vamos a pedir al equipo de oración que pase a orar por nosotros. Cualquier situación que tú tengas en tu vida difícil, nadie va a orar por ti, porque no siempre se trata de recibir, no se trata de que todo el tiempo estemos pensando en un Dios que nos da todo lo que queremos, todo lo que necesitamos. Se trata de nuestra fe. Y si Dios no te da lo que tú quieres, ¿vas a dejar de creer? Entonces, este momento es para verbalizar nuestra convicción, para que Dios, que ya lo sabe, sepa de nuestras propias palabras que efectivamente nosotros creemos y que no esperamos nada, sino que nuestra única fortaleza es nuestra fe.
Entonces, cierra tus ojos. Dios, en esta hora estamos nosotros aquí y tú a través de tu palabra nos has hablado que debemos creer, eso es a lo que tú nos llamas, Dios. Yo creo, Dios, que tu obra puede ser realizada en mi vida y es lo único que tengo, es mi única ancla, es lo único que me mantiene firme. Dios, yo no quiero ser una persona que solamente reciba tus bendiciones y tus beneficios. Yo no quiero ser una persona interesada que solamente cuando tiene problemas te busca, Dios, sino que la fe sea un estilo de vida en mí y que sea solo eso, Dios. Mi decisión es creer la verdad de tu palabra. Mi decisión es saber que lo que está escrito en ella es real y trae vida, Dios. Y es tu decisión si decides responder a las necesidades que están aquí, Dios. Es tu decisión si decides hacerlo. Tú lo vas a hacer en el momento, y aún si no nos tocara experimentarlo en esta vida, en este tiempo, en esta tierra, Dios, yo voy a continuar creyendo y esa va a ser mi ancla, Dios. Tú nos llamas a creer, es muy sencillo creer que tú lo puedes hacer y creerte a ti, Dios. Te doy muchas gracias, Dios. Ayúdanos a cambiar de manera de pensar, Dios, como cristianos, a no pensar todo el tiempo en recibir de ti, Dios, sino a darte nuestra fe, que es lo que te agrada a ti, Dios. Te doy gracias, Señor Jesús. Te pido, Dios, que transformes nuestras mentes, que esta palabra se quede anclada a nuestra mente y que sea esa la que transforme nuestras conductas, nuestras actitudes, Dios. Que nuestra vida cambie a partir de que cambie nuestra mentalidad, Dios. Te doy muchas gracias. En el nombre de Jesús, amén. Puede pasar a su lugar.